Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Como estamos en temporada ciclónica, bueno, hay anuncios de lluvia de nuevo. Sí. Así que cójanlo con calma, cojan su paraguas. Y el cielo está encrespado. Encrespado. Y bueno, mientras sea el cielo, no solamente que esté encrespado, pero bien. El mundo también. Mientras no sea el mundo el que esté encrispado. El mundo también. Mira, la flota china está dándole vuelta a Taiwán. Bueno, vamos a ver cómo quedan esas cosas por allá, porque esos estornudos por allá se sienten en los países pequeños. Como gripes como grandes gripes o catarros malos, cuando a los países pequeños, así es, que dependen económicamente o de una u otra forma, o si no son tan dependientes económicamente, pero de materias primas, de elementos que vienen de esos países, y que por tanto cuando se complican las cosas por allá, se disparan los precios. Sí. Fíjate, Taiwán es productor de una serie de componentes de microchip y eso, de la industria de las computadoras. Sí. Bueno, siguiendo en el plano internacional, pero un poquito más para acá. La situación en Haití, Danilo, sigue al rojo vivo, dice el periódico El Diario Libre, y se ha hablado de la posposición de la llegada de la misión de paz. Y esto, conjuntamente con la información muy tétrica, trágica y lamentable reciente de la es reprochable. Por demás. Repudiables de todo punto de vista. Desde cualquier punto de vista. Como quiera que usted lo vea. El asesinato de 3 misioneros norteamericanos. Dos norteamericanos. Que ha impactado a los Estados Unidos, sobre todo una joven parejita. Porque esa niña, la hembra, ella es hija de un senador. De unos 20 años, hija de un senador. Y estos jóvenes estaban, creo que tenían alrededor de 1 año y pico por allá, con una situación tan compleja y tan riesgosa. Ellos van a ayudar, van a ofrecer su ayuda humanitaria, van a entregarse y ponen en riesgo su vida. Y hubo un tercer misionero también que fue asesinado. Y bueno, entonces esto, por supuesto, y asesinado con gratuidad, o sea, por asesinarlo. Entonces esto ha parado ya definitivamente, disparado las alarmas en los Estados Unidos. El presidente Biden ha hablado ya de que va a ofrecer ayuda económica, de que se ha estado hablando, para que Kenia, que se ofreció para conjuntamente con otros países crear una fuerza policial. No se ha hablado de militar, sino policial, para ir a calmar y a recomponer las cosas allí. Pero mientras tanto, las bandas, que son las que tienen el control de más de un 80% del pueblo, del país, perdón, siguen haciendo de la suya. Ya el Listín Diario de hoy dice que hay presencia de bandas. Sí, se ha hablado de la posibilidad de que ya haya la presencia de algunos miembros de esas bandas aquí. Ojalá que, no sé, aunque fuera de refilón se dejó caer. No sé por qué se ligó una cosa con otra. No creo que eso sea necesariamente así. Pero ya le están pegando que lo que pasó con el Banco de Reserva por ahí. En Santiago. En Santiago, habida cuenta del tipo de armamento y la forma... Sí, estaban bien armados. Bien armados, como ocurrieron los hechos allí. Y dispararon a mansalvas. Que pudiera ser que esté esto relacionado con... Yo no creo, pero bueno. De todas maneras, la joven hija de un señor que recibió varios impactos, incluso algunos de sus órganos fueron afectados. Es probable que esté fuera de peligro, pero fue sensiblemente afectado porque la bala le entró por un lado, le salió por un costado y le afectó por lo menos 3 órganos de su cuerpo. Tú sabes, Luis, que ahora que tocamos el tema del asalto, es un tema sensible,
porque está indicando cómo se está deteriorando la seguridad. El primer asalto a un banco dominicano se hizo en Santiago, a 9 cosas así. Cuando Eudes Maldonado y 4 familiares más junto con 3 más asaltaron la sucursal del banco. Claro, y cogieron para acá en esos tiempos donde las carreteras no eran tan buenas y rompieron todos los récords de velocidad. ¿Y tú sabes por qué lo agarraron? Yo no recuerdo ya. Resulta que un billetero ve que una de las placas del carro coincide con un billete que él tiene y ellos están saliendo del banco. Mire, coincide, cómprese el billete a Eudes Maldonado. Eudes Maldonado le dice muchísimas malas palabras. Coño, quítate de ahí. Y el billetero se ofendió cuando me dijeron, el carro tenía esta placa. Por ahí lo agarraron. Sí. Bueno, pues lo que yo iba a decir, que la joven, hija de ese señor que resultó herido ahí en la refriega que se armó, entre los asaltantes disparando y la policía disparando también, entonces allí faltó, sin ella saber mucho de eso aparentemente, sin embargo dio en el clavo, porque ella dijo, ahí no hubo ningún tipo de protocolo de actuación correcta, para la actuación correcta de los policías, porque ellos entraron disparando. No se aprendieron las lecciones del Banco del Progreso. Claro, ellos entraron disparando. Oye, ellos entraron disparando, los asaltantes iban huyendo, abriéndose camino, pero disparando. A tiro limpio. Pero bueno, si se quiere, es entendible que si estos tipos van a asaltar el banco y se quieren ir, y la presencia, intentan escapar ante la presencia policial, lo lógico es que ellos tiren su fundazo hacia la policía, hacia adelante, pero que la policía tire hacia adentro, y estando el banco lleno de gente, de clientes. Eso es una barbaridad. Sí. Fíjate que resultaron 2 o 3 personas heridas, y muy mal heridas, por ejemplo, por cierto. Entonces, allí debió manejarse esto de otra manera. Tú mencionaste el Banco del Progreso, cuando aquel médico desesperado, aquel fatídico acontecimiento, lamentable acontecimiento, que cumplió recientemente, ¿cuántos años fueron? 30. Alrededor de 30 años. Eso fue como ayer, diríamos, y sin embargo, mira el tiempo que hace. Allí se estuvo manejando la situación. Se supone que el doctor tenía una situación difícil en la cabeza, y para los fines, en términos emocionales estoy hablando, quizás no había todo el control, pero bueno, de todas maneras, se veía cuando había encima en la azotea que había un policía que estaba apuntando hacia abajo. O sea, había cosas que se le estaba prometiendo al protagonista del asalto, que en definitiva no estaban en disposición las autoridades de cumplir con ello. Y entonces, la balacera en el momento más inadecuado. En la misma puerta entablan una balacera. Ahí habían religiosos, habían policías, ahí habían periodistas, ahí había de todo. Y por eso una bala se le pega a una ejecutiva, la que falleció. O sea, porque después querían pegarle esa muerte al médico, y no fue él. No, él disparó para arriba cuando cayó. Oye, fue cuando la policía disparó sin ningún control. No se sabe por qué lo hicieron, porque lo cierto es que aunque el momento era difícil, pero hubo mucha gente allí. Falta de protocolo táctico. Que puso en riesgo su seguridad. El caso de Freddy Veragoico, el caso de Uchilora, el caso, creo que Radamés Gómez Pepín, y varias gente puso en riesgo Corporando los Santos, estuvo el Monseñor Arnay. Toda esa gente estuvo allí, eran figuras públicas, y se ofrecieron para mediar, y estuvieron tratando de mediar en la situación. Pero entonces después viene de manera imprudente la policía, y digo yo de manera imprudente porque es que en una situación así, por ejemplo, si el médico sale, si tú lo ves en un rincón, en una posición más o menos... Solamente un disparo, tú pones un francotirador. Exacto. Y cuando tiene tiros... Si tú lo ves, lo pones en una posición vulnerable, por ejemplo, o alcanzable, como el francotirador, entiendo yo, que estaba arriba en el balcón,
Sí. apuntando hacia abajo, le estaba buscando a la cabeza al doctor, no al público. Entonces, mire la ejecutiva cuando ella se va acercando y la bala... Él la usando de escudo. En la balas, ahí la está usando de escudo, pero después, pero yo creo que no fue ella la que murió, porque fue en la balacera. Yo sí sé que fue una de las ejecutivas. Muy joven. Sí. En definitiva. Entonces, ahí hubo una imprudencia, por más que me digan, sí. porque me dirán, en una situación así, ¿cuándo es que la policía puede actuar? Las circunstancias son las únicas que lo saben, porque hay cosas que se rompen, todos los parámetros se van abajo, dependiendo de lo que se presente en el momento. Y entonces, por eso uno diría, bueno, no le puede echar del todo la culpa a la policía, pero que es que hay cosas, hay momentos... La policía actuó ahí fuera de pero todo Danilo, el fue protocolo. una bala, yo recuerdo como ahora No, mismo, una balacera, una cosa tremenda. Granada, graneado, tiraron fuego de graneado. todo, un fuego graneado que pudo haber alcanzado a poca gente murió allí, porque solamente murió, bueno, ella y el doctor, porque finalmente la policía lo mató. Pero para como hubo ese fuego graneado allí, muchas cosas peores pudieron haber ocurrido, sencillamente por un mal manejo de la situación. Entonces, eso... Pero bien, volvamos a... no queremos llevarnos todo el programa con el tema haitiano, sin embargo, hay otros detallitos allí que quedan pendientes, porque, por ejemplo, el secretario de Estado norteamericno, Blinken, llamó al presidente Luis Abinader. Él lo ha llamado 2 veces. Lo llamó y realmente lo llamó en ese tipo de llamadas. La segunda llamada. Estilo la llamada de Pompeo, aquella vez, recuerda, era el secretario de Estado norteamericano también, cuando se quería reformar la Constitución, pero magnum militaris, se quería reformar la Constitución, se tomó el Congreso, en el gobierno de Danilo, en los últimos aletazos que estaba dando el gobierno. Bueno, entonces, hubo una llamada, ya sabemos. Esta llamada de ahora fue, en principio, para felicitar al presidente Luis Abinader por el triunfo alcanzado en las urnas el pasado 19. Antes de las elecciones también. Sí, pero que lo llamó ahora, la llamada fue ahora, esto es reciente para felicitarlo, eso es después de las elecciones, para felicitarlo. Ahora, qué bien, ¿qué pasa? Que tú sabes que en este tipo de llamadas hay cosas que se dicen y otras que no se dicen, o razones por las cuales se hace la llamada y otras razones reales que no se dan o no se dicen. Lo que dijo Balaguer es cierto, los norteamericanos siempre andan con el lado de los partos. Bueno. Exacto, se dicen las cosas muchas veces y lo que se está diciendo es muy diferente a lo que se está pretendiendo. Lo que se está planteando por debajo de la mesa o los comentarios en determinados mentideros es que además de la felicitación se ha pedido una colaboración en el sentido humanitario, oye, en el plano humanitario. Cuando usted habla de ayuda o colaboración adicional en el plano humanitario, cuando aquí humanitariamente el gobierno, o sea, el país está desfondado, gastando los recursos en términos médicos, en términos hospitalarios, en asistencia a las parturientas, en muchísimas otras cosas más. Y además en el cuidado de la frontera, las horas hombres que se tienen, la dedicación que hay que tener para la seguridad más o menos entendible en la frontera. Es mucho el dinero que se va por ahí. Entonces, ¿cómo tú vas a estar hablando de ayuda humanitaria, disfrazando el término de humanitario? Porque si alguien ha estado ayudando humanitariamente a Haití, ha sido República Dominicana. Entonces eso es disfrazado. Lo que se le ha pedido allí, hasta prueba en contrario, habría que demostrarle al país que no es así. Lo que se le ha pedido al presidente es colaboración para el establecimiento, vuelve y se trae el expediente de los campos de concentración de refugiados.
Imagínate lo que eso significaría. Eso significaría Entonces, para nosotros. Para nosotros una catástrofe. Y el presidente no puede aceptar eso. Definitivamente no puede aceptar eso. Entonces, es una situación difícil. Es una situación difícil en la que se encuentra un jefe de Estado en un momento dado de países pequeños como este. Por eso es que a veces alguna gente cree que no, que fulano tiene que ponerse los pantalones, o que si determinado tipo de críticas a los gobiernos, y no hablo de uno en particular. No. Señores, hay que tener muchísimas cosas que hacen falta más que pantalones. Muchas veces cosas que van debajo de los pantalones, bien puestas, para que un presidente sencillamente se cierre a banda y diga, no, eso no puede ir. El país está por encima de todas esas cosas. Que esas son presiones por debajo, pero han sido fuertes, persistentes y sostenidas. Entonces, lo que el valor está de los dominicanos, jefes de Estado, o personas que tengan funciones de primerísima importancia, por ejemplo, el liderazgo nacional, que tengan liderazgo y que representen una función muy importante. Por ejemplo, un presidente del Senado de la República, un presidente del Tribunal Constitucional, porque aquí hubo un intento que hubo en otra naturaleza que mandaron al Congreso y ya habían aprobado para los fines, faltaba que el Tribunal Constitucional aprobara una barbaridad que habían mandado de Palacio en el gobierno de Danilo Medina, donde le daban unos poderes y unas licencias a fuerzas militares norteamericanas que se establecieran aquí, equipos que vinieran a prestar determinados servicios, a instalarse aquí, si ellos, sin ninguna consecuencia, sin ninguna responsabilidad, si ellos cometían cualquier tipo de tropelías aquí en el ejercicio de las funciones que estaban desempeñando en el momento, no eran juzgados por las autoridades dominicanas, sino que se los llevaban para ser juzgados allá. Todo ese tipo de cosas. Entonces, sencillamente, cuando el Tribunal Constitucional, los toletes de magistrados que habían allí, con el magistrado Milton Ray Guevara a la cabeza, ven esto y dicen, no, pero ven acá, esto es una barbaridad. Nosotros no podemos aprobar esto que va contra la autodeterminación, que va contra la soberanía del país. Entonces, por suerte, hubo quien se parara en dos pies y dijera, no, esto no va, y no fue. Entonces, y señores, cuando usted ejerce, usted asume posición de responsabilidad, no pasa nada, no pasa nada. Y todavía, aunque pase, el lío que se pueda armar, el lío de los pastores, sencillamente, y que tenga la connotación a nivel nacional, el respaldo de los distintos sectores nacionales y que tenga connotación internacional, bueno, pues tendrán que dejarse en su sitio las cosas. Pero para eso hay que tener más que pantalones, asumir la responsabilidad con el carácter, con la seriedad que el deber le indica como dominicano. Entonces, pues, por eso se la ponen difícil a veces a los presidentes y mal entienden a veces algunos presidentes. Y yo he visto que a los presidentes que en un momento determinado, para cosas que tienen que ver con la institucionalidad del país, no ha pasado nada. Porque Balaguer, cuando dejó esperando, Balaguer se había negado. Bueno, el caso de Juan Bosch, sí, que esas fueron consecuencias del golpe de Estado. Por ahí vino el golpe de Estado, pero bueno, sencillamente hizo lo que tenía que hacer, no importándole las consecuencias. Balaguer le dijo que no iba al campo de concentración, ¿cómo que se llama? El campo de refugiados. Y no pasó nada tampoco. Y cuando dejó al embajador esperando, sentado en un banco en la marquesina, no pasó nada tampoco. Entonces no pasó nada. Entonces, generalmente no pasa nada cuando pues, son cosas así. Porque ya cuando usted está violentando la institucionalidad, violentando una serie de cosas, ya ese es otro tema. Aquello que yo lo traigo a colación, porque cuando alguna gente lo podrá coger un poco de mofa, pero cuando tiene mucho sentido, y así como dice Lila Albuquerque, que le dio un gustazo la derrota que le dieron a Guillermo Moreno, por algo que tenía ella guardado con relación a Balaguer, por algo que él quería hacerle a Balaguer.
Ella, como vieja reformista, bueno, ella le tenía su batatica guardada ahí. Y tiene razón, porque, señores, las redes aguantan cualquier cosa, cualquiera dice cualquier disparate en las redes, sobre todo cuando es un desconocedor de la realidad. Algunos escribieron que bueno, que si era por asumir una posición así, yo felicito a Guillermo Moreno. Oh, a este señor lo hacen fiscal del distrito. Entonces quiere llevarse las palmas. Sí. De una investigación que no había hecho. En una investigación que había hecho Castillo Pantaleón, el doctor Castillo. Que había procedido con mucha mesura. Que procedió con mucha mesura. Racionalidad. Hizo todas las investigaciones del lugar y todas las cosas. Era en ese momento, creo que el juez de la instrucción. Con muchísimo coraje. Entonces hizo las investigaciones del lugar, Castillo Pantaleón, que eso le costó la salida de la magistratura, de la judicatura. En ese momento, digo más adelante, lo dejaron fuera, lo irradiaron y más nunca pudo ser juez. Bueno, entonces Guillermo Moreno quería trancar a Balaguer, sencillamente, quería trancar a Balaguer, o sea que... Él procedió por vedetismo. Exacto, sin decirle nada, sin la autorización del presidente de la República, en ese momento era el doctor Leonel Fernández, él quería citar y trancar a Balaguer. Oye, a quien hizo presidente a Leonel Fernández en ese momento. Y sencillamente Leonel Fernández no espérese. Y entonces él viene alegando unos elementos de legalidad, de transparencia, de qué sé yo qué, y de corrupción o de qué sé yo qué cosa. Y bueno, hubo que quitarlo sencillamente. Punto. Porque, señor, usted no puede poner en juego... El manejo del poder es muy celoso, el poder como tal, las presiones, y por eso lo traigo a colación, las presiones que recibe un presidente de todos los sectores, cuando pisa un callo, o sea, cuando toma una decisión con toda la responsabilidad, afecta intereses. Afectar intereses, y no es que no se tenga el temple para afectar, lo que pasa es que el equilibrio en una democracia, el equilibrio democrático, el mantener la institucionalidad. Y hay costos políticos. Y medir el alcance de los costos políticos. Y momentos. Y los momentos. ¿Cómo tú puedes, en un proceso virtualmente de transición política para los fines, recién abandonado el presidente Balaguer el poder, después de tantos años y tanto control y con tantas islas de poder, todavía islas de poder regadas por todos los rincones del país, tú vas a la persona, además que hubiese sido un acto de ingratitud, que un presidente de la República permitiera enjuiciar al doctor Balaguer. Que bueno, que tú me digas que lo hagan con otros funcionarios y demás, porque ¿sobre qué base tú vas a enjuiciar a Balaguer? Ah, bueno, porque a Orlando Martínez no lo mató Balaguer, ¿verdad? Hubo sectores de esas fuerzas incontrolables que, como no mató a muchísimos izquierdistas aquí, que todo el mundo sabe que esas cacerías que hubo después de la guerra de abril, eso lo manejó, señores, eso lo manejó potencias extranjeras con la CIA a la cabeza, que dirigió a través de la institución, usando instituciones locales. Y a través del MAC. El MAC, que funcionaba en los distintos organismos militares del país y de seguridad del país, eran los que daban las órdenes para los fines. Entonces, tú no puedes venir que tú vas a trancar al doctor Balaguer, para decirlo en términos bien llanos, y no pensar en el equilibrio democrático, en el control de la paz social, lo que eso significaba, la ruptura política, la crisis institucional que eso hubiera provocado. El pacto de gobernabilidad que se había establecido. ¿Verdad? Porque era un pacto de gobernabilidad que no estaba expreso, pero sí existió un pacto de eso no estaba escrito, pero realmente ese es el pacto no escrito para los fines. Entonces tú no puedes, además, ¿qué tú tenías que perder? Tú no perdías nada. Ah, bueno, tú te ibas a casar con la gloria. Ajá, tú. ¿Y qué tú pusiste ahí? ¿Qué gran cosa pusiste tú y era tú?
para tú poner la institucionalidad en peligro, la paz social en peligro, la armonía política en ese momento, el sosiego de la sociedad dominicana. O sea, pero ven acá. Entonces tú no puedes aplaudir eso. Entonces, bueno, las cosas se hacen en su momento, y se juzga a quien haya que juzgar en un momento determinado. Miren a ver si, por ejemplo, mírenlo ahora recientemente, miren a ver si Danilo Medina lo trancaron. No. Porque hay cosas que, y lo dijo Hipólito, yo creo que un jefe de Estado, los jefes de Estado hay que dejarlo tranquilo. Y yo creo que sí, porque va a llegar el momento en que entonces, si el ser presidente de la República le cuesta la intranquilidad, el desasosiego y la disociación de la familia en un momento determinado, la fatalidad de la familia presidencial en un momento determinado, bueno, pues entonces no habrá que buscar un barbecue, una cosa, los delincuentes para que se encarguen del poder a través de las armas. Pero entonces la gente seria, con principios, con cosas que perder, sobre todo con aspectos de tipo morales que perder y familiares, no se meterá en política. Entonces, ¿a quién se le va a dejar la política? ¿A quién se le va a dejar? Entonces, realmente hay que tener la cesera bien puesta. Yo creo que sí. ¿Verdad? La cesera bien puesta para saber. Entonces, eso fue. Yo creo, tú sabes que Farid en su momento dijo que el puesto de Guillermo era director de Inaguja. Yo creo que ahí es que él va a terminar aspirando a una regiduría en el 2021. Ese es otro tema. Y ya para no abundar más sobre eso, ahí nos da la pausa, que ya han estado hablando, no, que el puesto de él es procurador. Ay, sí, le pone procurador. No, ese no es el puesto de él. ¿Por qué? Porque lo mismo era fiscal, que es un puesto más bajito que Procurador General de la República, porque es jefe del Ministerio Público. Y entonces, si lo pone Procurador de la República, le tumba al gobierno a Luis Abinader. Sí, porque va a pensar igual. Es un hombre imprudente. Entonces, el puesto de Procurador de la República sí puede ser para doña Aura Celeste, su esposa. Puede ser. Es una mujer bastante es una persona muy mesurada y podría ser, aunque lo tenga el de consejero atrás. Pero no, él no puede ser procurador de la República de un gobierno de Luis Abinader, ni de nadie. ¿No me entiendes? No puede ser procurador de la República, sencillamente, porque hay que tener un sentido de la oportunidad y un olfato político, y no político partidario, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del control emocional para jugar todas las piezas del tablero sin que la baraja se le rompa en las manos. Director, disponga. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas.
Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bueno, Danilo, justamente hoy hay una diferencia creo que de 5 horas entre Italia y República Dominicana. Sí, algo así. Y bueno, pues el presidente de la República en el día de hoy fue recibido por el Papa Francisco. Ha estado el presidente por allá, ahí lo recibe el Papa Francisco, después está en su escritorio, frente a su escritorio. Y también ahí estuvo como es natural, la primera dama, doña Raquel, andaba con el presidente y, bueno, la familia, las hijas, la tres. familia presidencial, pues las 3 hijas del presidente de la República la acompañaron en una visita especial y una visita a la familia. Sí, y los embajadores del Vaticano, nuestro en el Vaticano y en Sí, Roma. Sí, había Tony Raful, que es el embajador en Italia. En Italia, en ¿Y Roma. quién es el embajador No me de acuerdo la ahora del Santa embajador Sede? ante la Santa A la Santa Sede, no Pero recuerdo estuvo quién ahí es. él. Y estuvo él, entonces bueno, entonces el presidente fue con una comitiva no tan larga que digamos, pero andaba acompañándolo, como es natural, su jefe de asistentes militares. Estuvo también el José Julio Gómez, que es vicecanciller, y andaban todos los asistentes del presidente Lin. Mira, allá está, creo que saludando como acabada, creo que andaba en la comitiva, anda Moreno, el director, Monegro, director del día, el periódico El Día, y Cavada, cubano-dominicano, aplatanado aquí en República Dominicana. Que le ha ido muy bien. Que le ha ido muy bien y generalmente lo invitan a todas estas cosas porque él garantiza una cobertura noticiosa. Y bueno, el presidente ha estado de visita por allá y va a ir a Portugal también. Sí. Ahora tienen pautado, supongo que después que termina la entrevista, estaba pautado una visita a los jardines de la Santa Sede. Mira una foto muy bonita con la familia, 2 de las hijas a un lado, otro al lado otra, con doña Raquel. Y que fueron de impecable negro. Sí, claro. Como manda el ceremonial protocolo vaticano. Muy bien. Yo estuve por allá una vez, pero no a ser papa, sino visitándolo. Visitando ¿No quisiste molestar al Papa? No, yo no estaba de invitado. Entonces, cuando uno no está invitado, no llega tan cerca. Yo sí, conociendo, sí, ya no tan cerca, sino las maravillas que se observan allí en el Vaticano. Pero bien. Danilo, entonces en el plano político, en el día de hoy, hay pautadas 2 reuniones importantes. Una del Partido de la Liberación Dominicana, el comité político fue convocado para reunirse y evaluar el desenvolvimiento y resultado de el comité político que se reúne bajo el fuego graneado de la crítica de una militancia. Así es. Que está pidiendo que rueden cabeza. Que rueden cabeza, porque no solamente una sola cabeza debe rodar muchas. Pero bueno, y también la Fuerza del Pueblo, aunque el presidente Fernández, no sé si ya está o será sin él,
la reunión de la comisión política que se va a reunir también en el día de hoy, al mediodía. No sé si estaría presente el presidente Fernández, porque el presidente Fernández, recordemos, que aplazó el encuentro que tenía pautado con el presidente de la República hace unos días. Se pospuso eso para el próximo día 2 por una gripe, un pequeño virus que tenía el presidente. Gripe con fiebre. Sí, se llegó a publicar. De cepa mala esa. Bueno, ahí en la Fuerza del Pueblo no hay mayores problemas, porque recordemos que ahí el líder... No, lo que ellos tienen que hacer, porque ellos han quedado, Fuerza del Pueblo ha quedado como liderando la oposición. Liderando la oposición. Y como líderes de la oposición deben ser muy... Claro, la segunda, ¿cómo le llama esto? La segunda fuerza o segunda mayoría, Sí. Con 1.250.000 y tanto, casi 251.000 votos que sacó la Fuerza del Pueblo. Eso es un buen desempeño para los fines. Y entonces allí tiene, ya la cosa se ha arreglado un poquito, en el sentido de que recordemos que había un liderazgo único, pero ya allí, en función del desempeño que tuvo el joven Omar Fernández, el hijo del presidente Fernández, en la senaduría del Distrito Nacional, donde ganó abrumadoramente. Y a pulso, por sus propios méritos. Así es. Entonces, él hizo una campaña muy bonita, muy respetuosa, muy propositiva, muy juvenil, muy humana, muy de todo, muy... Sí. O de todo mucho. Con mucha elegancia. Con mucha elegancia y una capacidad discursiva, sencilla, elegante, respetuosa. Realmente fue, para los fines, fue el que se robó el show. Él en la política, en este caso. El centro del espectáculo. El centro, la revelación. Sí, la revelación. Hubo dos revelaciones. El caso de él, triunfador, y el caso, hubo una revelación también, que fue el caso de Zoraima Cuello, que fue la candidata, la compañera de boleta de Abel Martínez por el PLD. Pero esa fórmula no salió ganadora. Pero doña Zoraima mostró condiciones. Mostró muchas condiciones. Entonces, en el caso de Omar, se situó en una posición bastante privilegiada. ¿Tú recuerdas cuando Salvador Jorge Blanco estuvo aspirando a la presidencia, que quedó ahí muy cerca con don Antonio Guzmán, y se entendió que se había perdido las elecciones prácticamente? Pero no fue así. Entonces, en la alianza que hubo de don Antonio con Jacobo, bueno, finalmente Jacobo fue el vicepresidente. Pero Salvador pasó entonces al Senado de la República. No fue presidente del Senado, pero jugó un rol muy importante, y del Senado de la República salió hacia el Palacio Nacional como presidente. De la barra del Senado del Senado al solio presidencial. Entonces, allí fue, uno puede mirar esa situación. Ya en la Fuerza del Pueblo hay diríamos, un segundo liderazgo, un relevo o una herencia, si se quiere, para los fines. Algunos han visto las cosas quizá muy prematuramente, lo han estado proyectando ya como candidato presidencial. Pienso que todavía Leonel Fernández, que tiene 70 años, habría que pensar muy bien ese tema, porque muy probablemente se pudiera ver que con el desempeño que tuvo de la Fuerza del Pueblo, y no pudo cuajar entonces, por las circunstancias que fueran, la candidatura del presidente Fernández, entonces a lo mejor tendría que en algún momento replantear que volviera a aspirar. Eso no se sabe todavía qué puede pasar. Y algunos alegarán que Omar es muy joven todavía, aunque de aquí a allá tendría 36 años, que sencillamente sería un presidente joven que nada más tendría que buscar un vice no tan joven, o una vice no tan joven, y equilibrar la boleta. Pero bien, ese es un tema más adelante, pero ya tiene heredero para los fines, o hay un segundo liderazgo porque con ese desempeño que tuvo, realmente
al día de hoy, el caso de Omar Fernández es una figura y una fuerza a considerar. Y yo insisto, por valimento propio, porque en ningún momento de la campaña él se apoyó ni buscó las andaderas de nadie. Claro. Él salió solo a hacer su campaña. Y todo salió bien, todo lo hizo bien y le salió bien. Sin embargo, en el PLD hay muchas explicaciones que dar, incluso a Abel Martínez. Tú sabes que mi patria chica, mi Santiago, fue el lugar donde la atención fue más alta, 67%. Sí. Resulta que esa es pero le quieren echar los perros a Abel Martínez. Lo primero es que desde mi óptica, desde mi punto de vista muy particular, fue un desplante que le hizo su partido, un desplante doble. Le hace un desplante a Abel Martínez como candidato presidencial de su organización y le hacen un desplante al presidente de la República que lo invitó, que le pidió visitarlo y quería hacerlo para darle una connotación más política, partidaria en función de lo que él se plantea, en función de las modificaciones constitucionales y demás que quiere hacer. Y las reformas más bien que tiene planteadas, que fuera en el partido, pero el partido le cerró la puerta y lo desautorizó. Recordemos el audio que anda por ahí todavía, el audio del secretario general, el señor Mariotti, que dijo, bueno, si el encuentro será, no será en el partido, porque se decía que, no sé si fue así o no fue así, pero parece que fue así, que el presidente de la República llamó al candidato, no llamó al presidente del partido. No. Bueno, pero que el candidato, para los fines... Era el candidato que tenía que llamar. Era el candidato al quien tenía que llamar en ese momento, como lo hizo con Leonel Fernández, aunque Leonel Fernández tiene la triple condición, que es el candidato, el presidente del partido y el líder del partido. Eso está en una crónica, creo que de la revista Obra. La noche en que se contaron, ya se sabía que Leonel Fernández había obtenido la victoria. El presidente Balaguer le llamó a él. Claro. No llamó a Bosch, no llamó a nadie. Claro, llamó al candidato. Al candidato. Entonces, bueno, pues los líderes o lidercillos porque algunos líderes, alguna gente dirigente, altos dirigentes que no llegaron nunca a la categoría de líderes. Ellos se lo creyeron que eran líderes. Eran producto de una circunstancia, pero no eran líderes realmente, y se demostró. Entonces, ¿qué pasa? Los cabezas del partido se sintieron para los fines, no sé, o ninguneado o echado a un lado, y eso le molestó. Y entonces ahora quieren hacer pipián al candidato, a Abel Martínez, y que a quien le echan la culpa de la derrota y a quien le han querido tirar los perros sabuesos. Pero a ellos creo que hubo el partido, por alguna razón. El partido es el responsable. Porque lo mismo pasó con Víctor Fadur. El liderazgo del partido es el responsable. Primero, Danilo, mira, si había algo que no andaba bien y que todavía no había purgado su culpa, y ni siquiera un mea culpa ni nada de esas cosas, lo hizo, fue el gran liderazgo del partido. Abel estaba en Santiago desempeñando su papel muy bien como alcalde de la ciudad, hizo su trabajo. Entonces, que él perdió también, perdió al PLD. La marca partido estaba muy fracturada, muy afectada. Al salir tan afectada y muy cuestionada, todavía sabemos con una longaniza de casos en la justicia que todavía el primero no se ha culminado. No. Entonces, gente que tiene la soga a rastro todavía, que como decían, como decía el viejo mío, que decían allá en Ocoa, que nada más había la soga a rastro, que nada más había que pisársela. A mí me molestaba esa expresión cuando era muchacho. Tú tienes la soga a rastro. Sí, no, pero eso lo decían. El viejo mío llegó a decirlo. A mí me lo dijeron muchísimas veces. El viejo mío veces. llegó a decirlo en algún momento allá en Ocoa. Muchísimas veces. Anda con la soga a rastro. Entonces, nada más hay que pisarla y se agarra fácil. Cuando es así, ¿no? Pisó la soga. Entonces, es un partido y una dirigencia política que anda con la soga al rastro. Entonces, ellos, en gran medida, no son culpables directamente de la derrota del PLD y de Abel, pero sí son responsables, por comisión o por omisión, de el bajo desempeño que tuvo Abel y su partido
en las elecciones porque no se integraron. No estuvo Margarita Fernández, Cedeño, la que ligaba todavía con el apellido. Doña Margarita Cedeño no estuvo. No estuvo, bueno, Francisco Javier estaba como coordinador de campaña y renunció. Espantó la mula. Me temo que no hizo muchas cosas. Y mucha gente ahí no hizo lo que tenía que hacer. Y yo no sé si era conveniente, a lo mejor, pero Francisco, ¿cómo se llama el otro? Francisco Domínguez Brito, tampoco se le sintió el apoyo con esa, diríamos, con la beligerancia, con esas beligerancias que han asumido después para bombardear a Abel Martínez. Abel Martínez se entendió desde un primer momento que fue puesto allí y que no era el candidato, desde mi óptica, otra vez, que no era el candidato de la, diríamos, de los cariños de la alta dirección del partido. Lo pusieron allí para que perdiera. Se dice que es una de esas manipulaciones. Una manipulación. En la cual Danilo ha hundido al PLD. Claro, porque para mucha gente, en ese momento, que quien tenía un mejor posicionamiento, se entendía, y que quizás hubiera tenido un mejor desempeño, era la ex vicepresidenta doña Margarita. Pero sencillamente ella la sacaron de circulación como a los demás. Y salió Abel en el sorteo. Y como la otra, tanto Amarante Baré como Reinaldo Pared y otros se dieron cuenta que se hicieron ilusiones, pero se dieron cuenta que había un juego desleal y desigual, claro, que lo denunció en un discurso Pared Pérez cuando renunció. La primera vez, aquella vez, cuando las precandidaturas, lo denunció. Y Amarante Baré también dijo algo parecido. Y Reinaldo lo dijo a las claras antes de morir. Entonces, manipulaciones de Danilo Medina. Entonces, esas manipulaciones de Danilo Medina, que entiende mucha gente, yo entre los primeros, que realmente no estaba interesado en ningún momento ni que ganara Abel ni que ganara Leonel. Entonces, por eso dijo dos cosas. La primera fue que los resultados de febrero eran la antesala de lo que iba a pasar en mayo. Y dijo después una segunda que fueron, como tú dijeras, fueron palabras, fueron ¿cómo se llama esto? Está aprisionado de sus propias prisionero de sus palabras. Quedó prisionero, tanto el PLD, prisionero de las palabras de su presidente, las palabras de Danilo, que fue que el PLD tenía que ganar en primera vuelta o en segunda vuelta, sí o sí, porque el que quedara en tercer lugar iba camino a su exterminación, a su liquidación. Entonces, fueron palabras premonitorias. El partido que quede en tercer lugar se extingue. El partido que quede en tercer lugar se extingue. Entonces, cójalo por ahí. Y olvide, y después hablamos. Entonces, el partido que quede en tercer lugar se extingue. Entonces, si Danilo lo dijo, bueno, hay que tomarle la palabra. Sencillamente sacando 400 y pico de mil votos, ni siquiera 500,000 votos. Que tú dirías, bueno, pero señores, si sacaron, qué sé yo, no recuerdo cuánto por ciento en las elecciones municipales, hoy ¿cómo es posible que ni siquiera los que votaron en las municipales votaron por las presidenciales, si se supone que las presidenciales son las elecciones que más entusiasmo acarrean? Como pasó con la Fuerza del Pueblo, que tenía cerca de 500,000 votos, creo que fue, en las municipales, y después con el entusiasmo verde de las presidenciales, con Leonel a la cabeza, se metió en 1.250.000 y casi 1.000 votos. Eso yo diría que mal contado, con varias cosas que hicieron ahí. Si se afanan más, se llegan al 1,5 millones y la cosa hubiese sido de otro color. ¿Quién llega al 1,5 millones? La Fuerza del Pueblo hubiese llegado, sí. Porque el 1,5 millones, porque fue bueno, si hubiera llegado al 1,5 millones, porque fue 1.250.000 y tantos mil, casi 251,000 que llegó. Entonces, faltaron cerca de 249,000 votos, más o menos. Sí, se hubiese equilibrado. Bueno. Pero tú sabes lo que te iba a decir, que en el PLD hay 3 escenarios. Danilo Medina está luchando por mantenerse a toda costa. Tener control del partido. Y no le va a importar, y no le está importando,
si tiene que sacrificar a gente del comité político? A quien sea. Y Bueno, hay otra gente, bueno, otro grupo que está luchando por el relevo, y hay otro grupo del comité político que está dispuesto a una transacción, a que se vayan algunos, que ingresen unos nuevos y que Danilo se haga a un lado. No vamos a encochar el tema porque todavía queda una colita que cuando retornemos de la pausa. Adelante, director. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bien, bueno, Danilo, lo que yo decía que me quedaba, de la colita que me quedaba, era que, bueno, se ha estado pidiendo desde el PLD una renovación y es lo mejor que puede ocurrir, pero esa renovación no va a producirse si Danilo no se echa un poquito al lado o si no le doblan el brazo definitivamente, porque recordemos que la alianza que se dio fue a contrapelo de Danilo, porque en principio, eso fue lo primero, que fuera una alianza parcial, fue lo que más se pudo conseguir. Porque si esa alianza se hubiese hecho desde un principio y se hubiese dado como yo escribí, digo, yo decía, Abel no va a ser presidente, ahora pudiera ser presidente después de Leonel. Ahí lo que se sugería era, si realmente hubiese habido una alianza, un acuerdo electoral desde una primera vuelta y hubiese sido Leonel candidato a la presidencia con un Abel candidato a la vicepresidencia, que el compromiso incluso pudo haber sido que en el 28 fuera Abel. Entonces, oye, mira, ahora mismo hubiera cuajado para los fines. Primero, hubiesen tenido la capacidad de... Porque desde un principio no hubo confianza sobre esa alianza. El mismo Danilo, que la torpedeó siempre cuando dijo que eso era una alianza rara. Él fue el primero que la torpedeó. Sí. Si hubiese hecho esa alianza desde un principio, se hubiese creado un clima de confianza y otro hubiese sido el resultado al día de hoy.
Entonces, con un Abel de vicepresidente, bueno, ya ahora, con un Omar, el desempeño que tuvo, que alguna gente lo que quieren apuntalar para el 28, a pesar de que es muy joven, hubiese sido una mutual perfecta en el 28, Abel de presidente y Omar de vice en el 28, pero las cosas no sucedieron así, y mira cuál fue el resultado. De todas maneras, vamos a ver qué pasa, porque ahora, finalmente, porque yo estoy seguro que como le han echado los perros, como yo he estado planteando, es muy probable que Abel lo querrán afuerear, y probablemente él tendrá que coger con su mochila al hombro y cruzarse para la fuerza del pueblo. Yo creo que no le van a, lo van a empujar hacia esa dirección. Lo van a orillar. Lo van a orillar y lo van a empujar a esa dirección. Si no, él no tendría futuro político. Sí, no importa la votación que sacara, él cumplió un papel en las elecciones. Pero claro, pero fue él solo que hizo esa campaña. Él solo. Lo que fuera que sacara ese 10%, fue él. Y a pesar de todo, con todo en contra, dentro de su partido, no fuera. Y él no se desempeñó mal, en el debate y en su desempeño en la campaña, en sentido general. Bien, director, disponga.